Queridos hermanos, creo que todos tenemos recuerdos desde nuestra infancia acerca de los miércoles de ceniza, del tiempo cuaresmal. Podríamos tal vez hacer algún recuerdo desde eso, desde nuestros países, desde nuestros pueblos, este inicio del tiempo santo de la conversión, tiempo de Cuaresma. En particular, yo recuerdo especialmente en unos años en que, sobre todo en mi niñez, la parroquia estaba en un momento de dolor, de sufrimiento, de persecución religiosa. Ese año parecía que en Managua no iba a haber misas de ceniza, porque era tanta la persecución que estaba contra los sacerdotes en Nicaragua que temíamos quedarnos sin el miércoles de ceniza. Pues bien, creo que todos y cada uno de ustedes tendrán otros recuerdos, más agradables tal vez, de un inicio del tiempo cuaresmal, un inicio del tiempo de la conversión. Queridos hermanos, este año de verdad es un año jubilar. La iglesia nos recuerda, es un año para conocer y acercarnos a la misericordia de Dios. Acercarnos de verdad al corazón de Dios mismo. Es el mismo Dios que abre su corazón, las entrañas de su misericordia para conocerle. Y le conocemos a través de su Hijo amado Jesucristo. Queridos hermanos, este año hemos tal vez escuchado, ojalá, las noticias. El Santo Padre ha encontrado el patriarca Kirill de Rusia. El apóstol de Rusia ha encontrado el apóstol de Roma. Y juntos se han dado un abrazo que la iglesia lo esperaba. Habían pasado 1000 años desde esta separación, la Iglesia Oriente y Occidente, y para nosotros, recordando esos últimos años, el deseo de San Juan Pablo II, visitar los cristianos en Rusia y confortar también los cristianos en Rusia, en Grecia, en esos países donde se ha vivido una persecución religiosa y donde los hermanos viven una fe que decimos en la ortodoxia, ortodoxos. Pues bien, este año para nosotros cristianos, ojalá que no pase así, como algo de noticia, como una noticia más, como un evento más tal vez del Papa o algo que no nos toca. Todo lo contrario, que este signo, este abrazo entre los dos apóstoles, el apóstol de Roma, el apóstol en Rusia, la iglesia de Oriente, el abrazo con la iglesia de Occidente, este abrazo de bienvenida, de hermandad, como lo ha dicho nuestro Papa Francisco, este abrazo de hermanos sea para nosotros de verdad un tiempo en que, el tiempo de la Cuaresma, descubrir que Dios mismo desea abrazar al pecador, abre los brazos de su misericordia para abrazarnos a todos bajo un solo pastor, bajo una sola palabra, bajo un solo bautismo, en un solo bautismo, una misma fe. Queridos hermanos, en el tiempo de Cuaresma, pienso algunos, como en el tiempo de Adviento, muchos se ponen propósitos de enmiendas, buenos propósitos para llegar a las fiestas. Pues así también, querido hermano, hermana, yo te invito. Es un tiempo que parece largo, 40 días, 40 noches. Pero sabemos que el mismo Espíritu que condujo a Jesucristo, el Hijo de Dios, a llevarlo al desierto para ser tentado, para estar con su Padre, preparándose a la misión, preparándose al Calvario, pues ese mismo Espíritu nos llama y nos mueve. ¿Qué no hará Dios? ¿Qué no haría Dios para que tú y yo, hermanos, nos movamos de verdad y busquemos nosotros mismos ese alimento que viene del Padre, la palabra de Dios, para que nosotros de verdad conozcamos que solo a Dios se le debe la adoración? Estamos llamados y creados. Toda nuestra vida, nuestras células, todos nosotros, nuestra persona está llamada a conocer
el Dios verdadero, a amarlo y adorarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pues así, queridos hermanos, en este tiempo, estamos apenas iniciando este tiempo maravilloso de la Cuaresma. Pídele al Señor que sea el mismo Espíritu a conducirte a un desierto, no desierto físico. Tal vez muchos de ustedes recordarán ese desierto caminando, desierto en vuestra vida. Hemos pasado desiertos. Bien, el Señor desea un tiempo para estar cara a cara con Él, alimentándonos de su palabra. Y hermanos, para eso yo quisiera recordar, por ejemplo, en la historia, nosotros estamos llamados a conocer la historia de nuestra fe, la historia de la iglesia. Y deberíamos de recordar muchos hombres y mujeres que Dios les llamó a salir de la Babilonia, a salir del imperio, a salir de la concupiscencia, a salir y dejarse llevar por la obra del Espíritu Santo al desierto. O sea, a un tiempo, a un lugar para estar con Dios. Quisiera recordarte esta noche, por ejemplo, San Girolamo. San Girolamo fue un hombre conducido por Dios al desierto, y él en el desierto tuvo esa gracia. Dios mismo le ayudó y le dio las gracias necesarias para escribir la Biblia que nosotros un poco conocemos, escribirla del griego, del hebreo, tener los textos y poder escribirla en latín. Y así, en varios años en el desierto, conociendo la palabra de Dios, conociendo, amando, alimentándose de la palabra de Dios, de verdad nos dejó este gran tesoro. Fue el primero a escribir la Biblia en latín. Y esa gracia, hermanos, de la vida de San Girolamo podemos recordar varios momentos. En nuestros países se le representa con una piedra golpeándose el pecho. Soy un pecador, soy un pecador. Pues recordamos ese momento. Jesucristo viene y se le ofrece. Viene Jesucristo. Y San Girolamo, ¿qué quiere ofrecerle? ¿Qué más te puedo ofrecer? Golpeársele, escribir la Biblia. Jesús le dirá: ofréceme tus pecados. Ofréceme tus pecados. San Girolamo pensaba golpearse el pecho, herirse, sacrificios, ayunos, pero obras exteriores. Jesús le dirá: ofréceme, dame tus pecados. Eso me basta. Queridos hermanos, nosotros muchas veces nos olvidamos que nuestro Señor ha venido para rescatarnos de nuestros pecados, para rescatar al hombre de la concupiscencia, de los vicios, para darle de verdad el Espíritu de Dios mismo que obra y le hace decir: Abba, Padre, Padrecito, Papaíto, decirle verdaderamente papá con amor. Quisiera recordar también la vida de San Antonio no de Padua, que celebramos el 13 de junio, sino San Antonio Abad, que celebramos en el mes de enero. San Antonio también, este joven, se murió mamá, papá y queda con su hermana. Y Dios, durante la celebración de la misa, Él escucha el Evangelio. Él escucha: no puede servir a Dios y al dinero, porque amando uno desprecias al otro. Este joven deja sus fortunas, deja a su hermana y se va al desierto. Nos dice la historia que San Antonio, hermanos, en el desierto también Dios le da esa gracia de orar y de poder ver los espíritus que tentaban a los cristianos, a los hombres, de poder ver las tentaciones, los peligros. Y el Señor le da esa gracia de poder ver las tentaciones que él iba a pasar. Tentaciones. Y en ese momento se escandaliza y le pregunta: Señor, ¿cómo podré vencer? ¿Cómo podré salir de esta tentación victorioso? Hermanos, yo creo que esa pregunta muchas veces tal vez nosotros la tenemos en el corazón. ¿Cómo podré yo vivir este tiempo de enfermedad? No sé, ¿cómo podré vivir?
¿Podré afrontar, podré de verdad vivir este tiempo de enfermedad? ¿Podré vivir este tiempo de viudez? ¿Cómo haré a vivir sin el esposo, sin la esposa, sin mis hijos? Sí, ¿cómo haré ahora? ¿Cómo hago ahora? Y bien, nuestro Señor Jesucristo le dirá una palabra a San Antonio: con la santa humildad vencerás todas las tentaciones. Queridos hermanos, hermanas, hemos escuchado este primer evangelio que la iglesia nos presenta en este domingo. Satanás, el padre de la mentira, el tentador, viene hacia Jesucristo nuestro Señor y le tienta en la obediencia a la misión. Dios Padre le ha enviado con una misión: entregarse por nosotros los pecadores, darse por amor. Y bien, el Satanás, demonio, viene y quiere engañarle, quiere hacer que no sea obediente a la misión del Padre. Queridos hermanos, en la obediencia, nosotros recordando el pecado original de Adán, un pecado de desobediencia, un pecado de orgullo, un pecado de vanagloria, el pecado de Adán. La iglesia nos recuerda y nos proclama esta palabra de perdón. El Señor nos ofrece su perdón. Él, porque fue obediente y a una obediencia de cruz. Dirá San Pablo en la carta a los Filipenses, cuando cantamos: Jesucristo es el Señor, porque Él, desciendo de condición divina, se humilló, se rebajó, se humilló hasta entregarse y en una muerte de cruz, obediente hasta la muerte. Por eso, queridos hermanos, la Eucaristía, nosotros celebramos la Eucaristía. La Eucaristía es un canto de victoria, porque el Señor ha vencido y vence nuestras tentaciones. Él en el desierto nos ha precedido. Él en el desierto, y no solo en el desierto, sino toda su vida hasta el momento de la cruz, nos ha entregado su obediencia filial al Padre, y por esa obediencia nosotros somos salvados. Y por esa obediencia nosotros también podemos encontrar la victoria en la tentación. Queridos hermanos, pidámosle al Señor de no caer en la tentación de decir somos tentados por Dios. No, queridos hermanos, tenemos pruebas, sufrimientos, pero las pruebas, recordemos que nos hacen crecer en el amor a Dios, en las virtudes bautismales. Las pruebas que podamos tener, sea una prueba física, por una enfermedad, por una tristeza, las pruebas nos conducen y nos fortalecen a Dios. En las tentaciones podemos descubrirnos que amamos al pecado. En la tentación podríamos descubrir que tal vez no tenemos a Dios en primer lugar. En la tentación, hermanos, podemos descubrir que Dios verdaderamente nos salva, nos ayuda. Por eso nosotros decimos también en la oración: líbranos de todo mal, no nos dejes caer en la tentación. Porque sabemos que en la tentación nosotros podemos descubrir de verdad, apoyarnos en el Salvador, apoyarnos en el fuerte de Israel, en el Hijo de Dios, apoyarnos en Él y no en nosotros mismos. Así, queridos hermanos, iniciemos este tiempo santo de Cuaresma. Vivamos Cuaresma con Cristo, no sin Cristo. Vivamos este tiempo penitencial pidiéndole al Señor de alimentarnos de su palabra. Pidámosle al Señor de poder en nuestro corazón tener de verdad ese deseo de adorarle. Adorarle. ¿Qué será adorar? ¿Cómo adorar al Señor? Solo el Espíritu en verdad nos podrá, el Espíritu de verdad y de justicia como maestro interior nos puede ayudar lo que es a enseñar a adorar en espíritu y en verdad a Cristo. Y recordando, hermanos, así como Cristo entró en el desierto y entró por obra y
conducido por obra del Espíritu Santo, así también nosotros cada uno estamos llamados a dejarnos llevar por Dios mismo para entrar en las pruebas y sabemos que salimos victoriosos, para que en la tentación podamos volver nuestros ojos al Señor y renunciar al pecado y volver nuestros ojos al Señor. Pidamos pues en este tiempo el ayuno, la oración, la limosna, la lectura, no solo de la palabra de Dios, también ojalá la lectura del magisterio de la iglesia. Ojalá, ¿por qué no?, escoger en este tiempo la lectura de los padres del desierto, la lectura de los padres espirituales. Tenemos en la iglesia este gran tesoro. Muchos hombres y mujeres escogidos por Dios nos han dejado un ejemplo de vida, un ejemplo de virtudes, como vivir, por ejemplo, el tiempo de la tentación, con la humildad, dirá nuestro Señor Jesucristo a San Antonio. Vivir el tiempo con Jesucristo, con la ayuda también de la iglesia en el cielo, con la ayuda de los santos y de los mártires. Pidámosle pues a Dios prepararnos con todo nuestro corazón en este tiempo para conocer, para entrar en la misericordia del Padre. Así sea.